Buenas noches. El escandaloso caso de corrupción que hemos conocido esta semana en torno al supuesto fraude en obras hidráulicas que podrían haber cometido directivos de algunas grandes empresas, entre ellas la sociedad pública Aquamed, vuelve a poner en el escaparate de la actualidad eso que algunas veces hemos dado en llamar, entre comillas, el negocio del agua. Que se hayan inflado facturas de construcción de desaladoras, de canalizaciones, de embalses que se proyectan para paliar eso que llamamos el déficit hídrico del sureste español, para que una banda gane decenas de millones de euros de comisiones que supuestamente les habrían pagado las empresas constructoras, y que se haya cometido semejante tropelía, semejante golfería a costa de los que necesitan el agua para trabajar y para vivir, y que además la pagan a precio de oro, y que además hayan hecho toda esta serie de fechorías en el momento de mayor recesión económica en España y en Europa, y cuando se nos está vendiendo, permítanme la expresión, se nos está vendiendo la burra de la transparencia y lo de tolerancia cero contra la corrupción. En fin, todo esto es por lo menos intolerable, ¿no? Cabrían muchos calificativos. Visto lo visto, yo creo que tenemos todo el derecho del mundo, nos asiste todo el derecho del mundo a pensar que detrás de lo del déficit hídrico hay toda una trama, toda una mafia que opera sin pudor, que no tiene el más mínimo interés, no tiene interés alguno en que se abran otras vías de estudio o vías de investigación para conseguir agua. Y en estas circunstancias nos hemos acordado, claro, de un hombre que lleva años clamando en el desierto, nunca mejor dicho lo de clamando en el desierto, para que se investiguen y se exploten los recursos naturales propios que encierra nuestro subsuelo. Francisco Turrión, buenas noches. Buenas noches. Francisco Turrión es hidrogeólogo y hace unos días firmaba un artículo en la prensa, en el diario La Opinión, creo que era, que terminaba así, el artículo terminaba así, leo textualmente. La hidrogeología puede ser un problema para que las grandes constructoras del IBEX 35 se sigan forrando con nuevas presas y trasvases innecesarios, pero para los ciudadanos es una parte muy importante de la solución. Nosotros no vamos a analizar hoy lo que ha pasado con Aquamed, esperamos que lo haga, y además con toda la diligencia del mundo, el juez Eloy Velasco, pero sí vamos a decir que estos hechos demuestran o podrían demostrar las sospechas que había sobre el negocio de ciertas obras relacionadas con el agua. ¿No cree, señor Turrión? Pues sí, yo creo que sí, es decir, esta es un ejemplo más, ¿no?, de cómo pues, el asunto agua, el presunto déficit o la presunta escasez que nos venden es un nicho de negocio para grandes empresas, grandes constructoras, sobrecostes, en obras, a costa del presupuesto de todos los ciudadanos, de nuestros impuestos, para que, como usted decía, se hagan millonarios y nos saquen y nos roben en algo que es tan necesario como son nuestros presupuestos, pues para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo con respecto a esto del agua, pues sí hay, y yo vengo explicando cómo, por ejemplo, pues hay una fraude en el cálculo de los recursos hídricos propios de la cuenca del Segura para hacernos creer que tenemos un déficit de agua y que nuestra agua propia de la cuenca del Segura, nuestros recursos naturales son insuficientes y por tanto tenemos siempre un permanente déficit y necesitamos siempre hacer estas obras, estas nuevas desaladoras, incluso nuevos trasvases, como ahora el que se comenta de hacer un trasvase desde la ladera sur de la Sierra de Gredos hasta Murcia, ¿no? Bien, todo esto lo digo y digo porque el potencial de aguas subterráneas que tiene la cuenca del Segura, no solo ya sus embalses subterráneos, sino sus recursos renovables que se van al mar, lo que recientemente se conoce ya como la corriente subterránea submarina, un flujo subterráneo de agua subterránea que se va al mar, no está contabilizado en los planes hidrológicos, de mi opinión, de una forma claramente fraudulenta, para hacernos creer que no tenemos agua y con esa escasez crear en la opinión pública ese estrés hídrico para poder justificar fácilmente estas obras públicas. Alguien podrá pensar, hombre, no negarán ustedes que aquí tenemos como mínimo un déficit de precipitaciones. Llueve poco en esta cuenca, la cuenca del Segura, llueve poco en el sureste español. Eso es verdad, nadie lo está negando. Usted tampoco lo discute porque es una obviedad, pero lo que está en tela de juicio desde ese punto de vista es la existencia de recursos de agua subterráneos.
Sí, a ver, tenemos una precipitación que es la que es, en torno a los 400 milímetros, pero lo que tenemos una cosa que nos diferencia con respecto a las cuencas hidrográficas del oeste peninsular, de la del Tajo o la del Duero, es que nuestro terreno es permeable. Estamos en la España seca, pero también en la España permeable. Es decir, aquí nuestros ríos tienen muy poco caudal porque gran parte de ese agua no la vemos, se infiltra al interior de la tierra y de forma subterránea se drena al mar. ¿Se drena al mar en qué proporción? Pues en torno a 500, 800 hectómetros todos los años que no tenemos contabilizado como recursos propios y además que tenemos unas reservas de agua subterráneas, unos embalses 100 veces superior al agua que tenemos en los embalses superficiales. Bien, todo esto viene desde la propia génesis del trasvase Tajo Segura, curiosamente, como usted decía y citando ese artículo que se publica, ¿no? Es muy curioso ver cómo todo el agua subterránea, toda la hidrogeología ha sido escondida, apartada de la opinión pública, apartada incluso de las universidades desde los años 90 para acá. El término hidrogeología se oye poco en los medios de comunicación, hablar de aguas subterráneas, y cómo todo lo que es la investigación, los conocimientos, los estudios que había en los años 70 sobre aguas subterráneas, publicados, han sido retirados de la circulación, escondidos y no figuran en la planificación hidrológica. En la propia génesis, como decía, del trasvase Tajo Segura, en el anteproyecto del trasvase Tajo Segura del año 67, ya los redactores nos advertían de que la opción Tajo Segura, la opción entre Peñas Buendía y Murcia, la opción de aguas superficiales era la única que habían contemplado, porque la opción aguas subterráneas propia de la cuenca del Segura para regar el Levante, ellos no la habían contemplado, decían que no tenían los estudios hidrogeológicos suficientes, que eso era un problema, decían, lo llamaban el problema de la Mancha, el problema hidrogeológico de la Mancha, y que además el problema venía porque había indicios suficientes ya de que todo lo que es la parte de Albacete, de Llín, ahí está el mayor embalse subterráneo de la península ibérica, y que precisamente en la obra del canal viene a chocar, a meterse por debajo del mayor acuífero de la cuenca, de España. De hecho, la obra del trasvase Tajo Segura estuvo a punto de no realizarse, de no terminarse, porque el túnel La Mancha-Talave, de 30 kilómetros, fue una obra de tan envergadura por la gran cantidad de agua que afluía al túnel, con accidentes de trabajo, con muertos, que se paralizó la obra 4 años. La obra estaba prevista terminar en el año 74 y no fue hasta el año 78 que no se terminó. Es decir, el propio anteproyecto ya reconoce de que hay un potencial muy grande de aguas subterráneas y que a los redactores de ese proyecto lo que se le han dicho simplemente que evalúe la opción aguas superficiales. Hoy en día ese estudio sería inadmisible porque ningún gobierno o la opinión pública exigiría que ante esa trasvase de ese impacto ambiental tan importante se estudiara la opción propia de aguas subterráneas, ¿no? Bueno, lo que ellos decían que no estaba estudiado no era cierto, porque un año anterior, en el año 66, el catedrático de hidrogeología de la Complutense, Ramón Llamas Madurga, que es actual hoy el director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, él había ya hecho un estudio desde la Dirección General de Obras Hidráulicas del propio Ministerio, estamos hablando de la época del franquismo, en los años 66, donde él analizaba todo el agua de todas las cuencas, hacía un estudio de planificación de cada cuenca, como se debe hacer, separando el flujo subterráneo del agua que va a los ríos del flujo subterráneo que va al mar, lo que él denominaba el drenaje de los embalses subterráneos a los ríos y el drenaje de los embalses subterráneos al mar, y decía que la cuenca del Segura tenía un potencial muy grande de agua, y decía que, mire ustedes, si quieren hacer ustedes el trasvase Tajo Segura, háganlo, pero que sepan que tienen allí agua suficiente subterránea para poner en regadío el sureste peninsular. O sea que en aquel momento, a la hora de redactar el anteproyecto del trasvase Tajo Segura, se alegó un, llamémosle, desconocimiento interesado. Sí. O intencionado, desconocimiento intencionado. Efectivamente, o por lo menos los redactores se quisieron caurar en salud como diciendo, oiga, nosotros no queremos ser responsables, nosotros tenemos que decir que esta opción es la única que hemos estudiado. Pero además hay una cosa muy interesante en esa página 40 de la memoria del anteproyecto del trasvase Tajo Segura. Se dice, si hay aguas subterráneas en la cabecera del Segura por donde pasa el canal, en la zona de La Mancha de Albacete, que se están drenando al mar. Es decir, porque no la ven salir ni por los ríos y que la diferencia entre lluvia y evaporación, es decir,
La diferencia entre lo que llueve menos lo que se evapora es el recurso disponible, pero si yo esa diferencia no la veo correr por el río, tengo que pensar que hay una X que me falta que no la estoy viendo. ¿Dónde está esa X? Esa X ya ellos intuyen que es agua que se está yendo al mar, desde La Mancha. Desde La Mancha estamos hablando, ya hablaban ellos de la posibilidad de que existieran recursos subterráneos que se están dando al mar. Bueno, pues eso del año 67, año 2014, y 2015, concretamente 2015, año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiando los isótopos de radio del agua del mar, determinan que en las corrientes subterráneas del Mediterráneo, que del continente va al mar, la corriente subterránea, la SGD, es 15 veces superior a la corriente fluvial. Es decir, por cada río Segura o cada río Júcar que baja al Mediterráneo, hay 15 ríos subterráneos que bajan al mar. Esos son recursos renovables, esos son agua nuestra que debe figurar en los planes hidrológicos, eso tiene que estar en los balances, pero hemos hecho trampa, hemos hecho fraude. ¿Por qué? Porque hemos mutilado el ciclo hídrico, hemos hecho creer a la gente que en la cuenca del Segura, del Júcar, el única agua que tenemos es la fluvial. Conocido el agua que baja por el río, fácilmente yo podré estimar lo que llueve menos lo que se evapora para hacer eso, porque la otra parte he dicho que es cero, o he dicho que no existe esa corriente subterránea, que ya ante el proyecto del Través de Tajo Segura intuía como importante. Cuando hemos hecho ese recorte del ciclo hídrico, cuando hemos hecho ese fraude en la planificación hidrológica, es cuando nos sale que tenemos poca agua, y ya tenemos la justificación del déficit, ya tenemos la justificación de las desaladoras, ya tenemos la justificación de nuevos trasvases, y ya tenemos la justificación de Aquamed y todos sus negocios. Está claro. Usted dice en ese mismo artículo al que está haciendo mención que, naturalmente, hoy, casi 50 años después de redactar aquel anteproyecto, seguimos pagando las consecuencias de aquella decisión y que estamos a tiempo. Naturalmente es el momento de actualizar esas investigaciones y ver qué posibilidades tenemos en materia de aguas subterráneas, ¿verdad? Sí, sí, además, allí mismo se decía el anteproyecto, bueno, hemos encargado ya, pero una vez que ya habíamos decidido, ya se había decidido que se iba a hacer, que ya había sus catas y ya se había determinado la cantidad de agua subterránea que iba a haber en esta zona, dice, bueno, hemos decidido que vamos a hacer unos estudios hidrogeológicos que confirmen este potencial de agua subterránea que tiene la cuenca del Segura, y de confirmarse no pasaría nada porque ese agua se puede aportar al canal y aumentar los recursos de trasvase, los recursos que van por el canal del trasvase hacia la zona de Cartagena y diferentes zonas de regadío con agua subterránea. Posteriormente, en los años 70, se siguieron haciendo estudios geológicos, estudios hidrogeológicos, tanto el Instituto Geológico y Minero y el IRIDA, y estudiaron y determinaron la estructura profunda de la cuenca del Segura, definieron acuíferos en vertical, y hay un volumen importante de sondeos y de testificaciones y de pruebas que ya conforman esta estructura geológica de la cuenca del Segura y estos embalses subterráneos que tenemos. Pero creo que es el momento, tenemos que ser realistas, el Tajo no va estar ahí para nosotros para siempre, creo que tenemos que ser valientes, tenemos que apostar por la autosuficiencia hídrica y sobre todo tenemos que poner los números sobre la mesa, ¿no? No tenemos que hacernos trampas con los datos para estar en una guerra permanente con una comunidad autónoma, cuando los murcianos, yo cuando hablo los regantes, ellos no tienen capricho por el agua que sea del Tajo, ellos no son como cuando uno va a un bar y pide a comer y dice, yo quiero que me ponga un vino, y el camarero responde, bueno, ¿qué vino quiere? Pues un vino de Jumilla, un vino de... es como cuando va al bar y quiere agua, el camarero único dice si quiere agua fría del tiempo o fría, ¿no? Los regantes lo que necesitan es agua. Y ellos no, si se les da una alternativa, como se hizo en el año 2005-2009, si se le pone en esos canales del trasvase agua subterránea o agua subterránea mezclada con desalada a un precio medio que es bastante inferior a la propiamente desalada, ellos no tienen ningún capricho en traer o querer el agua del Tajo, ¿no? No somos insolidarios por naturaleza, ni somos ambiciosos con agua. Lo único que nos han vendido, que lo único que teníamos era el agua, que creíamos que si no teníamos agua del Tajo nos íbamos a morir, ¿no? A nadie nos ha contado cómo en Murcia tenemos que achicar agua de los garajes a razón de 1 tonelada, entre 1 y 2 toneladas por segundo de los sótanos de nuestros edificios, para que los coches no se inunden por la cantidad de agua que tenemos que tirar a la red de alcantarillado y pagar por ello. Bueno, ese agua no podemos utilizarla porque hemos hecho unas fraudes de planificación, en mi opinión, y quiero repetir la palabra fraude en la planificación, para decir que tenemos déficit y no poder otorgar concesiones a particulares, nuevos usos de ese agua subterránea, ¿no?
Es decir, todo esto nos está perjudicando enormemente económicamente porque nos impide desarrollarnos, nos impide tener pequeños usos sostenibles de agua a pequeñas comunidades de regantes del interior de la cuenca, para mantener almendros, viñedos, olivares, es decir, aquellos riegos sostenibles del interior de diferentes zonas de la cuenca del Segura que fijan población al medio rural y crean empleo pues, en zonas que están siendo muy castigadas por la crisis, ¿no? Y nosotros podemos garantizar perfectamente el agua al campo de Cartagena y a Mazarrón y Águila, teniendo una tarifa de agua que integre el agua subterránea propia de la cuenca del Segura con el agua desalada. Claro, porque sabemos lo que costó el trasvase de agua segura, sabemos lo que cuesta construir la desaladora. Bueno, no sé si lo sabemos, porque después de lo que ha pasado, no sé si lo sabemos, pero quiero decir, a dónde voy a parar. ¿Sabemos, sería costoso aprovechar ese agua subterránea de la que estamos hablando? El problema es que es la más barata. El problema es que no es negocio, el problema es que no se puede repartir mordidas de una obra tan pequeña, es que con pocos miles de euros se soluciona el abastecimiento de un pueblo, se le da agua a una comunidad de regantes, pero una vez que ya tienes agua ya no hay más negocio y esto es lo que no han querido. Es decir, cuando nosotros tenemos una autovía para ir desde Murcia a Cieza, ya no es en ninguna cabeza humana cabe hacer otra segunda autovía, pero con esto del agua parece que el negocio es que nunca tengamos agua, siempre tengamos déficit y lo que interesa no es ofertar agua a los regantes, sino ofertar hormigón, obra pública, ¿no? Es decir, el agua subterránea, tenemos aquí en Murcia que el agua está a 5 metros de profundidad, en zona de Moratalla es urgente, el agua sale sola, bueno, aquí en Murcia también, en la zona del Esparragal hay pozos donde sale el agua sola, hay puntos concretos, cierto es, de la cuenca del Segura, donde el agua, zonas muy concretas, está profunda y es cara, pero bueno, lo que hay que hacer es no cogerla de allí, es llevarla allí desde otros sitios donde este agua es mucho más barata, ¿no? Nosotros tenemos ya ejemplos en la propia cuenca del Segura de trasvases intracuenca. El Taivilla no es más que un trasvase intracuenca, agua que en principio era subterránea de manantial, de la zona de manantiales del cauce del río Taivilla, la zona de Nerpio, transportado por un canal que tiene agua para abastecernos. Bueno, pues nosotros podemos hacer obras dentro de nuestra propia cuenca del Segura para movilizar recursos renovables, no reserva, aquí no se trata de sobreexplotar nada, de estos acuíferos inferiores que según el Instituto Geológico y Minero albergan 100.000 hectómetros cúbicos, 100 veces más agua que todos los embalses superficiales y que estamos tirando al mar de forma subterránea entre 500 y 800 hectómetros al año. Es el agua más barata que hay, salvo el agua de río que se coge en acequia, pero quizá porque sea tan barata no interesa. Además, hablando del Taivilla, recuerdo que mencionaba usted el otro día también en una publicación que dos de los municipios, los dos únicos municipios de la Castilla-La Mancha que están abastecidos por canales de Taivilla, Férez y Socobos, en el caso de Socobos, un lugar rico, muy rico en aguas subterráneas, no les permiten utilizar el agua subterránea y tienen que consumir el agua del Taivilla con el consiguiente coste que ello representa. No solo eso, sino publicaba ayer el periódico El Diario que hubo incluso por Aquamed un intento de que Socobos y Férez, de la provincia de Albacete, de la cabecera de la cuenca del Segura, se abastecieran el agua del Taivilla, fuera parte agua desalada. Hay que pensar, pero ¿dónde estamos? O sea, una de las zonas más ricas en agua subterránea, le vas a meter tú por los canales del Taivilla que tengan que abonar parte de las desaladoras de Aquamed, etcétera. En fin. Bueno, pues esto es una de las cosas surrealistas de nuestra región, y quiero volver a decir, surrealistas. Nosotros estamos tirando ahora mismo al río Segura, con la batería de pozos del Sinquinal de Calasparra, un agua que es de embotellar, cuando la podíamos estar metiendo directamente las potabilizadoras del Taivilla. Nosotros podíamos beber ahora mismo nuestra agua de la cuenca del Segura, y esta es la paradoja, tiene mejor calidad que la del Tajo. Tiene mejor calidad del Tajo, esta, del Sinquinal de Calasparra, porque se sabe desde antiguo que el transporte del agua de Tajo por la zona de la presa de Camarillas, en el embalse de Camarillas, hay un tramo que discurre por el río Mundo donde se enriquecen sulfatos. Una de las razones por la que se hizo el conocido túnel Talaba-Cenajo, para evitar ese tramo donde el agua pierde calidad, el agua que viene del Tajo, que tanto nos cuesta traer del Tajo, pero resulta que se empobrece en calidad. En cambio, en el Sinquinal de Calasparra, el agua que tenemos aquí, un embalse subterráneo importantísimo, bueno, pues podíamos estar bebiendo ese agua, ¿no? Entonces, pues tenemos ese potencial importante de agua, y el caso de Socobos, nuestra planificación hidrológica, como decimos que tenemos déficit, no tenemos agua, pues hay muchas dificultades para que abastecimientos se abastezcan de su propia agua. Y luego hay una cosa, es que una vez que tú te has conectado al Taivilla, a un municipio, a una red, es muy difícil
que luego digas tú, oiga, mire, muchísimas gracias, señor Taivilla, pero por su servicio público, pero no se preocupe usted, yo es que tengo aquí un pozo que me va a salir a mis vecinos mucho más barato. Y dice, no, perdón, es que yo he hecho unas inversiones que usted tiene que amortizarlas. Un caso paradójico fue también en Moratalla, el pozo al Árabe, junto al camping de la Puerta. Antes de llegar al camping de la Puerta a la izquierda, la Confederación hizo un pozo para salvar la poza termal de Somogil. Bueno, este pozo resulta que después de 400 metros de profundidad se toca el agua y sale sola. Es decir, se abre una llave y salen 50 litros por segundo, ya no solo de agua potable, un agua que tiene la calidad de agua para embotellar. El Ayuntamiento entonces de Moratalla se propuso, oiga, ¿y si metemos nosotros y metemos este agua de tan buena calidad a la red de abastecimiento del pueblo de Moratalla? Y el Taivilla le dijo, no, mire, perdone, usted tiene conmigo aquí un contrato y no me interesa que usted se desenganche de esto, ¿no? Es decir, tenemos toda una serie de dificultades, los ciudadanos de a pie, para acceder a un agua barata, para crear empleo y riqueza, por culpa de una forma de planificar, de unos datos ficticios y de unos que se aprovechan de este río revuelto para hacer negocios. La gente se estará preguntando, ¿y cómo podemos romper esta dinámica? ¿Qué fuerzas o qué resistencias hay que vencer para romper esta dinámica que por lo menos las administraciones consideren estas posibilidades? Bueno, yo creo que lo primero es la transparencia, pero creo que no nos va a quedar más remedio. Es decir, no sé qué va a pasar o cuando el Sindicato Dental de Regantes del Trabajador de Tajo Segura, sus directivos, no sus regantes, se van a empezar a plantear que la única opción que tienen es ser autosuficiente, es la autosuficiencia hídrica, es utilizar las aguas subterráneas con la desalación. Es decir, es que no va a quedar más remedio. El Tajo dentro de poco, trasvase, va a ser historia. Y sobre todo, poner los datos sobre la mesa, la sociedad, los grupos políticos, los sindicatos, se impliquen y quieran conocer esta verdad. Hay que llamar la atención que en este último proceso de planificación, bueno, yo he presentado alegaciones al plan ideológico, donde he hablado de 9 causas de nulidad, de todos estos errores, de estos fraudes en la planificación. Bueno, el Sindicato Comisiones Obreras de la región de Murcia ha firmado esas mismas alegaciones y también pide que se aclare los datos, si es verdad o no, si se están haciendo bien los balances, si se está haciendo trampa, si no se entiende que los acuíferos son como una cosa, un esquema un poco infantil, que todo el agua del acuífero va al río. No, hay una transferencia lateral, lo dice la propia instrucción de planificación. Oiga usted tiene que calcular de cada acuífero no solo el agua que le llueve, sino la que le viene de forma subterránea de otros acuíferos y la que va al mar. Bueno, pues poner encima de la mesa todos estos datos y sobre todo comprobar la evidencia, porque yo lo que puedo estar diciendo, y este hombre está hablando de teorías, que están muy bien, pero no son verdad. Mira, aquí, el año 2005-2008, el gobierno socialista, ante un problema que tenía de sequía, como el que vamos a vivir ahora, decidió invertir en pozos de sequía. Yo tuve la gran suerte de dirigir muchos de esos pozos. Yo ahí conocí la realidad de los acuíferos que tenemos, los acuíferos inferiores del Segura, confinados y con tanta agua. Yo he visto cómo hacer un pozo de 400 metros seco, o sea, en margas impermeables, tocar una caliza abajo y salir el agua fuera. Moratalla, Cieza, como aquí en Murcia, pozos de 200 litros por segundo se sacan con el agua a una profundidad de 20 metros. Como en Murcia dedujimos que hay un embalse subterráneo de 2000 hectómetros. Es decir, esos pozos están para verlo, nada más falta tocar un botón y ver salir el agua. En el propio malecón, Paseo del Malecón, hay un pozo espectacular, el Sondeo Malecón, que da más de 120 litros por segundo, con el primer filtro colocado a 80 metros de profundidad, pero el nivel del agua está casi en la superficie. Es decir, aunque el agua está en la superficie, pero el agua se coge de mayor profundidad y se bombea. Es decir, es verlo, es una cosa que es algo empírico. Es decir, oiga, es que la gente te dice, ¿no?, por esto que nos han influido, ¿no?, es que si usted utiliza los embalses se secan, ¿y qué van a ser de nuestras generaciones futuras? Tenemos que ver, mire usted, yo estoy hablando de recursos renovables, le estoy diciendo que yo quiero utilizar la propia agua que entra todos los años, ese flujo subterráneo que va al mar, antes de que se pierda el mar, utilizarlo para generar empleo y riqueza. No estoy hablando de sobreexplotar nada, estoy hablando de un estudio, un uso sostenible medioambientalmente. El otro día leíamos que el Plan Hidrológico del Duero contempla la autorización para abrir 200 pozos. Y usted se preguntaba, ¿por qué no en el Plan Hidrológico del Segura? Bueno, es una cosa que aquí, como dice un catedrático de Derecho de la Universidad de Albacete, estamos en un estado de emergencia, estado de excepción hídrico desde el año 80 y tantos, cuando una cosa que se autoriza en toda España, que la ley de aguas permite, en toda España, que es el dueño de una finca tiene derecho a hacer en ella, sin autorización, un pozo de hasta 7.000 metros cúbicos para uso doméstico, para lo que quiera, para incluso regar, siempre y cuando el volumen sea menor de 7.000 metros cúbicos, para una ganadería, etcétera. Bueno, pues aquí desde el año 86, por un decreto de Felipe González, se produjo esa
estado de excepción hídrico y se dijo que toda la cuenca del Segura estaba sobreexplotada, que no teníamos nada de agua y que todo el que quisiera un pozo de menos de 7 metros cúbicos tenía que pedir autorización. Bueno, la gente dijo, bueno, pues tampoco es ningún problema, si en vez de hacerlo lo pide hacer, pues será hasta bueno. Pero luego llegó Parrilla, el presidente que hubo de la Confederación, y dijo que si eso era para regar, no se autorizaba. Y la gente, bueno, pero es que más me da si yo en vez de para darle a un cebadero de cerdos unos cuantos agua, se lo doy a un viñedo, que le doy un riego de subsistencia, o unos almendros, que le doy un riego de subsistencia. Porque mi cooperativa lo que quiere es que la uva, o la almendra, o la aceituna, todos los años sea igual, no que venga una sequía, una avioneta con cohetes y me espante la nube y no se riegue, ¿no? Bueno, pero no se, digamos, no se apretó, se siguió dando vueltas a la tuerca. En el último plan hidrológico de 2014, ahora, el anterior a este que han aprobado el otro día, ya se dice que sí, pero ese pozo, en la cuenca del Segura solamente, si tú tienes agua de la red municipal que pasa por ahí, por tu finca o va a pasar, tampoco te lo autorizo. Oiga, ¿usted qué me está diciendo? Sí, que si usted tiene un cebadero de cerdos, o unas cabras, o unas ovejas estabuladas, o si usted tiene una pequeña industria y quiere lavar los camiones, o quiere dar, usted tiene que engancharse a la red obligatoriamente. A pesar de que una ley de rango superior, la ley de agua, diga el derecho que todo finca tiene a obtener de ella hasta 7.000 metros cúbicos. Por eso decimos, o se dice que estamos en una auténtica estado de excepción hídrico, y nos preguntamos, bueno, ¿y a qué viene eso? ¿Es que realmente no hay agua o es que...? Bueno, pues ahora justificamos que es una forma, en mi opinión, de justificar estas obras de Acuamed, estas grandes conducciones, estas grandes desaladoras, estos grandes tubos. Es decir, aquí hay una vocación política, una voluntad política de que los ciudadanos no accedamos a nuestra propia agua para esto que es tan moderno ahora, ¿no? Empoderarnos, ¿no? Para tener independencia económica y para desarrollarnos económicamente y crear nuestras propias dinámicas de riqueza y de competitividad con los que ya tienen los cupos de agua adjudicados, ¿no? Aquí hay un negocio muy, en mi opinión, muy lucrativo, que es el negocio de la escasez de agua. Es decir, hay poca agua, nos mentalizamos que hay agua, con lo cual la gente no tiene tendencia a pedirla, porque se ha mentalizado que no hay, pero hay una serie de señores, de corporaciones, de cooperativas, de grandes aguatenientes, vamos a llamar así, que ellos ya tienen el agua. Con lo cual, lo que ellos produzcan es lo que se vende, y la mano de obra que ellos paguen, y como paguen, es lo que se tiene que pagar. Y por eso hay tanto miedo a que abramos ese melón de la autosuficiencia hídrica, porque cuando nos demos cuenta que tenemos agua, se levantarán muchas manos y dirán, oiga, yo también soy capaz de producir agua, producir productos hortofrutícolas para la exportación. Una última pregunta, señor Turrión, ¿se siente usted solo en la defensa de todas estas propuestas? Yo no me siento solo, bueno, me siento contento, cada día hay más gente que confía en mí, hay más gente que me llama a entrevistas, que yo agradezco. Y aunque sea triste y lo que está pasando con el caso de Acuamed, pero contento usted, entre comillas, digo entre comillas, porque nadie se alegra de esto, porque los hechos le vayan dando la razón de alguna manera. Sí. Bueno, es una cosa que está en investigación, ya veremos a ver cómo queda, ¿no? Pero contento, bueno, por el hecho de que, sobre todo, por una sensación de lo que es el deber cumplido, ¿no? Yo tuve la gran suerte de, aparte, cuando terminé la carrera de geología, de que me dieran una beca para hacer un máster en hidrogeología aplicada en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, que lo organizaba con el Instituto Geológico y Minero de España, ¿no? Y en aquel tiempo pues eran los mejores profesionales de España que había en agua subterránea, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya me hablaban de la aberración del túnel Talavera-La Mancha, donde decían que solo el agua que se infiltraba en el túnel era igual que lo que se trasvasaba, donde a mí me enseñaron unos profesionales donde se veía que había soluciones muy baratas en el uso del agua subterránea, la hidrogeología, ¿no? Y claro, cuando tú apruebas una oposición y vienes a trabajar de eso y no te dejan, o no interesa, o la hidrogeología, como decíamos en el artículo, es un problema para las grandes constructoras, y ahora empiezas a ver que empieza a dejar de ser problema, pues te alegra, ¿no? Parece que tu trabajo tiene sentido, ¿no? Y sobre todo, hombre, la satisfacción es de no haber estado callado, ¿no? Yo lo que quiero es que mis nietos nunca me dijeran, si lo sabías, ¿por qué no lo contaste? Francisco Turrión, hidrogeólogo, muchas gracias por estar una vez más, y yo espero que no sea la última, con nosotros compartiendo estas ideas. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes también por estar ahí, nos encontramos el próximo día en Primera Línea. Buenas noches.